¿Puede un simple lazo decidir entre la honra de una casa y el latido del propio corazón? Esa pregunta pesaba como un plomo en la cinta azul, que siempre ataba el cabello de Lucía, delgada, desteñida por el sol de los campos, heredada de su madre en la víspera de su boda. Era el tipo de reliquia que no dice mucho a primera vista, pero que lleva en sus fibras todas las deudas, los pactos y las promesas de una familia. Corría el mes de mayo de 1853, en un cortijo de la campiña andaluza. Las bugambillas encaramadas al muro olían a miel. Las campanas del pueblo marcaban un horario que gobernaba la vida: misa, mercado, reclamos del ganado. En la casa solariega, los tapices susurraban el polvo de generaciones, y el olor a cera y a sierra fresca impregnaba la cocina y el despacho del señor. Lucía tenía 17 años. Sus manos conocían tanto las puntillas como la aritmética de un tablero de cuentas, saber contar el pan, calcular dotes, medir el peso de una palabra frente al cura. Frente a ella estaba Mateo, de 23, criado primero y luego capataz de la finca. Sus botas olían a tierra recién removida, sus manos a aceite y herrumbre. Habían corrido por los mismos senderos cuando todavía los lazos sociales se permitían ser menos rígidos. Entre ellos había un lenguaje de miradas, una manera de tocar sin ofender, de dejar el manguito de la camisa a la vista como quien deja un mapa. Él sabía el secreto del pliegue de la cinta azul. Ella, el nombre de cada caballo en la cuadra. Pero en aquel año, la caja fuerte del señor del cortijo no cerraba. Las malas cosechas y las tasas del señorío exigían remedios de sangre, matrimonios arreglados, dotes para casar a las hijas y mantener la casa en honor. La madre de Lucía le había dejado la cinta con una instrucción que sonaba a destino sellado: atala cada mañana y no la sueltes por nada. La familia había acordado un enlace con don Esteban de la ciudad, austero, de linaje viejo y fortuna segura, un hombre que venía con papeles, promesas y el peso de la respetabilidad. Lucía sabía recitar la etiqueta de esa unión: curia, bendición, brindis con vino guardado, mantilla en la iglesia, discretos gestos de sumisión. Y sabía, también, que su corazón era otro contrato. ¿Qué se hace cuando el deber viene envuelto en pergaminos y el corazón en barro?, se preguntaba Mateo, mirando la cinta azul que Lucía recogía en la comisura del cajón. La respuesta amenazaba con romper los moldes del honor. Las primeras tensiones fueron menudas: la forma en que don Esteban depositó su abanico sobre la mesa, la mirada con la que la abuela midió la sonrisa de Lucía, la conversación del cura sobre la importancia de unir linajes para el bien de la parroquia. Lucía aprendió a sonreír con la boca y a sostener la furia con la espalda erguida. Mateo, por su parte, empezó a traerle pequeñas cosas: pan recién horneado, piezas de fruta que olían a verano, y desde la sombra, un papel doblado con versos que jamás se atrevió a leer en voz alta. Mini revelación: una carta llegó de la ciudad. No era la primera, pero esta llevaba un sello de lacre rojo y la caligrafía de un notario. Hablaba de acreedores que apremiaban, y de una compra de tierras que evitaría la ejecución. Sonaba a solución. Sonaba a la cosquilla de un final escrito. También traía la condición que ningún corazón quería oír: la dote de Lucía bastaría. La opción estaba clara en tinta negra. Su familia lo celebró como un alivio. Lucía lo leyó en la penumbra, con la cinta azul clavada en el pelo como bandera. Mateo vio la hoja. El mundo se inclinó un poco. No todo fue inmediato. Hubo noches en las que el aire olía a naranjo y las voces bajaban para no perturbar a la luna. Hubo un baile en el patio con faroles de papel y charlas sobre la primavera. Lucía y Mateo se rozaron en la oscuridad entre las filas de óleos y azahares, un roce que prometía un futuro que no existía en los papeles. Otro microgiro: la abuela, que antes había defendido el honor por encima de todo, dejó caer una confidencia: cuando una casa tiembla, hay que elegir qué salvar primero, las paredes o quienes viven dentro. Esa frase fue una grieta. Los días previos al enlace se llenaron de rituales. La sastrería arregló el vestido de novia con puntillas importadas, la mantilla fue doblada por manos que sabían de rezos. El cura repasó el rito con voz de pergamino. Mateo, que sabía leer como pocos, trazó en la palma de Lucía un plan que olía a tierra y viajes: huir una noche, cruzar el río, buscar fortuna en la capital, o quizá en ultramar.
Todo para que la casa pudiera respirar sin vender sus raíces. Pero cada plan choca con la mayoría de las paredes, la carencia de pasaportes, la vigilancia de los criados, la imposibilidad de dejar a la familia en la estacada. Llegó la decisión que incendia o redime. En la madrugada antes de casarse, Lucía se levantó. La casa dormía en círculos de sombra, la vela en el corredor goteaba descarada. La cinta azul colgaba sobre la mesita, luciendo un color que ya no era solo tela, era contrición y promesa. Ella lo miró y, por primera vez la obediencia le supo a pérdida. Lo que siguió fue una elección que llevaba meses gestándose como una tormenta, silenciosa pero implacable. Ella no huyó, no quiso convertir su fuga en una ruina pública. En vez de escapar con Mateo, fue a la sala donde se guardaban las escrituras. Estuvo allí, con el vestido doblado sobre una silla, y la luz de la vela pintando sombras en los estantes de cuero. Tomó la carpeta del señorío, y con manos que temblaban de frío y decisión, firmó lo que había venido a firmar: la renuncia a la dote familiar, un préstamo que ponía al cortijo lejos del despojo por unos años. Era una firma de sangre, entregó lo que la ataba a una fortuna que, decía su conciencia, no podía seguir sosteniendo la vida de los suyos. Después, fue a la habitación de Mateo. Él esperaba en la penumbra, con la tierra todavía en las botas. Lucía le puso la cinta azul en la solapa, no como quien ata un cabello, sino como quien pasa testamento. «No te pido que me esperes», dijo, y en su voz había la campana final de la misa. «Te pido que vuelvas». Mateo entendió, ella sacrificaba su libertad para salvar la casa, él debía ganar la libertad que habían perdido por la fuerza del deber. Fue un pacto menos romántico y más fértil, ella quedándose para honrar a la familia, él yéndose para conquistar una posibilidad que permitiera un regreso digno. El día de la boda la plaza se llenó de vecinos. Don Esteban vino puntual, con su carruaje barnizado y su sonrisa de contratos cumplidos. Lucía caminó hacia el altar con la cinta azul escondida bajo la mantilla. Cuando el cura pronunció las palabras, ella repitió el sí mecánico que se esperaba. Pero en el pliegue de su falda, una nota la acompañaba, un papel con una dirección, un nombre y un mandamiento. Mateo saldría semanas después, rumbo a América, con la bendición de la abuela y el peso de una promesa. No hubo escena melodramática en la plaza, hubo en cambio, un aposento donde dos almas cruzaron por un instante la frontera entre lo que se debe y lo que se desea. La cinta azul perdió su lugar en el cabello. Mateo la ató a la rienda de su caballo y la llevó consigo. Para Lucía se volvió símbolo de renuncia, una cinta que ella había desatado para anudar la seguridad de su casa. Para Mateo se convirtió en estandarte la promesa de volver, y no como el criado que se marchó, sino como un hombre con medios y fundamento. Años después, en una mañana fría, una carta marcó el retorno del viento. No traía riquezas deslumbrantes, pero sí algo más difícil de pesar en oro: noticias de un hogar restaurado, un escrito con manos fuertes y limpias pidiendo la mano de Lucía con respeto y libertad, esta vez desde una posición de igualdad. Y la cinta azul, ya desteñida por viajes y sol, volvió atada a la carta. Lucía la abrió, y en el papel leyó que el que partió había vuelto dispuesto a ser compañero, no sirviente. El lazo había cambiado de significado, de sentencia, de herencia, a símbolo de un acuerdo conquistado. La historia no ofrece siempre finales donde la pasión triunfa sobre la obligación sin heridas. Aquí el precio fue alto, la valentía, silenciosa, y la lección fue más antigua que las campanas. El amor puede hacerse cargo del deber, si hay coraje para transformar los términos del pacto. No siempre se trata de huir de las ataduras. A veces, se trata de desatarlas con las manos del deber, y volver a atarlas con las manos del amor.